Bienvenidos, queridos participantes. El día de hoy, 12 de junio del año 2025, vamos a dar inicio al cuarto encuentro de este segundo corte. Vamos a compartir pantalla entonces para poder tomar nuestro soporte correspondiente. Un momento. Hemos venido teniendo climas ajustados, creo que en todo el territorio nacional. Y pues esto nos hace, en mi caso que tuve un problema con la garganta, pues todavía no lo supero total, pero ahí vamos. Bueno, volvamos entonces a tomar la impresión. Veamos. Sí, acá. Muy bien. Vamos entonces por acá para hacer lo correspondiente y tomar el soporte. Espero les esté yendo muy bien con la parte del ensayo que tiene que ver con la evaluación de los sistemas tecnológicos. Por acá tengo alguna información sobre ese aspecto, sobre los sistemas tecnológicos. Entonces, pues les va a servir bastante de utilidad en cuanto a su conocimiento, porque recuerden que tienen que hacer su ensayo sobre la base del contenido que se les indicó, ¿no? Muchas personas me han preguntado de la parte de la bibliografía. Les he comentado que no es necesario porque ustedes van a hacer el soporte o digamos la argumentación de esta temática en base a todas las vivencias que ustedes tienen con relación a esta temática, a este tema, a los sistemas tecnológicos. Y no necesitan sino sencillamente los argumentos propios de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces no es necesario que consulten, sino la única bibliografía que hay es la que aparece para todos en la plataforma, por ende y por tanto no es necesario colocarla, porque pues sería un dato para mí redundante, porque todos la tienen, todos están trabajando sobre ella y pues no, para efectos de lo que se desea, pues no es necesario. Es muy importante que vean bien cómo se va a ir desarrollando esta clase, porque en función de ello, pues van a tener ejercicios en la actividad número 2 que corresponde al cuestionario. Cuarta clase. Vamos a volverlo a guardar, que me salió un mensaje allí. Un momento. Creo que ya lo guardo. De todas maneras, vamos a salir y volvemos a entrar. Un momento. Déjenme mirar, por favor. Un segundo. Sí, perfecto, la guardo. Muy bien. Bueno, jóvenes, la minuta de trabajo del día de hoy consta de una introducción, como tal lo que es un sistema tecnológico, para qué se usa, algunos ejemplos, hablar de las características fundamentales de sus componentes y luego hablamos de la diferencia entre lenguaje y lengua.
Y a su vez, también vamos a conversar sobre los sistemas de lenguaje hablado, el proceso de evaluación de los mismos, siendo la técnica de evaluación del lenguaje, de la lengua del el Mago de Oz como una de esas técnicas empleadas. Por último, pues vamos a finalizar el encuentro. Hemos venido viendo en la unidad número 3, que se titula Evaluación de los sistemas. Hemos venido viendo, también se titula Evaluación de los sistemas y su representación. Dos puntos, modelo. En este caso, pues hemos hecho hincapié en que la evaluación es un proceso fundamentado en otros dos llamados análisis y síntesis, y que como tal, pues necesito o requiero tener digamos, un patrón para poder hacer o establecer una comparación. Y he comentado y he colocado mis manos aquí para indicar que estos son los resultados que yo me planteo, mientras que estos son los resultados o que yo espero, y estos son los resultados que obtengo. ¿Qué hago? Inmediatamente hago una comparación. Y sobre la base de eso estoy realizando un proceso de control en el cual yo puedo discernir si lo esperado y lo obtenido es aproximadamente igual o tiene una gran diferencia. En caso de tenerla, pues se realiza una retroalimentación a la entrada con la intención de que se logre al final el objetivo planteado, para lo cual fue creado un sistema. Y bueno, hemos visto muchísimos tipos de sistemas, hemos hablado del sistema de información, de nosotros mismos como seres humanos, que estamos en la jerarquía de Bulbin en el 7º nivel, que unidos entre varios estamos en el 8º nivel, como son los sistemas sociales, que los vemos a diario en las empresas. Nosotros, ustedes y yo, pertenecemos a un sistema que es el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ustedes como estudiantes, yo como docente o facilitadora, y así nos vemos inmersos en también sistema comunidad. Tenemos también otro tipo de sistemas, como lo es el transporte público, como son los diferentes correspondientes a los servicios básicos, que son agua, electricidad, internet, entre otros. Bueno, hemos visto infinidad, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de los sistemas tecnológicos, ya orientándonos hacia la parte empresarial u organizacional, y a su vez, para darle como una entrada o cabida a la unidad 4 que vamos a ver en el tercer corte, que tiene que ver con los sistemas aplicados dentro de las organizaciones. Entonces, veamos qué es como tal un sistema tecnológico y qué podemos decir al respecto. Pues yo les he colocado ese concepto para que ustedes vayan como que internalizando el mismo, pero básicamente los sistemas tecnológicos pudiéramos decir que son unidades activas, interconectadas, que transforman, almacenan, transportan o controlan materiales, sustancias, energía o diferente tipo de información para fines particulares. Lo importante como tal es que faciliten o mejoren la calidad de vida de un usuario correspondiente. ¿Y por qué esta temática es importante? Porque nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de sistemas tecnológicos en los contextos a nivel de salud, transporte, de nuestro entorno, hábitat, que no necesariamente solamente tienen que, o nosotros tenemos que verlos de una vez, como tener un chip en la cabeza y pensar que son solamente artefactos. No, pues es que sabemos que diferentes organizaciones, componentes científicos, legales, recursos e incluso personas pueden ser considerados también como un sistema tecnológico. Y bueno, ya sabemos muy bien que dentro de los elementos de un sistema vamos a caracterizar una entrada, que no es más que un recurso o un insumo que le va a dar empuje o impulso a que ese sistema empiece a funcionar, y lógicamente una salida convertida como un producto.
Y en intermedio tenemos todos aquellos procesos involucrados en sus transformaciones correspondientes que van a permitir que se obtenga ese resultado. Y bueno, mucha gente hace una conexión entre los sistemas tecnológicos con palabras tales como invento, desarrollo, innovación. Y, y bueno, en este concepto o en este ámbito vamos a hablar un poquito de los componentes de un sistema tecnológico, que básicamente son estos 5 que planteo acá, como lo son el material, los agentes, o materiales, agentes, estructura, objetivos y resultados. Cuando nosotros hablamos de los materiales, la palabra misma lo dice, son los insumos, son la energía, la materia prima que requiero para que el sistema arranque, digámoslo así, y empiece a funcionar. Si nosotros hablamos de los agentes, son las diferentes personas o entes que están involucrados dentro de los procesos de transformación de esos materiales que anteriormente he hablado. Y esto se hace a través de sus capacidades, conocimientos, habilidades, técnicas de realización de alguna tarea específica. Pudiera ser a nivel manual o automatizado, es decir, mediante el uso de equipos. Cuando nosotros hablamos de la estructura, nosotros estamos refiriéndonos a las jerarquías que ocupan cada uno de esos agentes que forman parte del sistema. Y que, bueno, que gestionan diferentes actividades. Podemos tener desde un supervisor hasta un obrero. También podemos tener un administrador y podemos también tener un asistente de administración. Podemos tener al docente, pero también al coordinador de escuela, que es el jefe inmediato del docente. Si nosotros estamos hablando del sistema de Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. En cuanto a los objetivos, como tal, constituyen la finalidad y el alcance del sistema, es decir, qué quiero yo hacer o lograr y a dónde quiero llegar. Sobre los resultados no son más que los productos obtenidos o salidas y que representan la relación entre los objetivos propuestos y el resultado obtenido. Muy bien. Acá a mano derecha tenemos un mueble. Entonces, esas necesidades que él cubre básicamente son de confort, de comodidad para el usuario. Y dentro de sus componentes tenemos que como entradas deberíamos de tener clavos, tendríamos que tener martillo, tendríamos que tener alguna serrucho, pudiera ser, o un sistema que permitiera dividir las partes de ese mueble. Tenemos que tener una cinta o un metro, tenemos que tener también al carpintero, tendríamos que tener probablemente una persona que se encargue de coser todo lo que tiene que ver con unir la goma espuma, formar los cojines como tal. Pudiera ser una persona asistente al carpintero, que pudiera ser una costurera, digámoslo así, o que maneje máquinas específicas como una máquina de coser. Tenemos que tener pega, espátulas, entre otras cosas. Si nosotros hablamos de los agentes, ya he nombrado a varios: el carpintero, el costurero. Si esto fuera una empresa grande, pues tendríamos que tener a un director, a un gerente, subgerente, todo el personal de carpintería, todo el personal, digamos, que tiene que ver con costura, entre otras cosas. También el que se encarga de cerrajería, que es el que va a hacer toda la parte del soporte del mueble. Si nosotros hablamos de la estructura, ya hablé de varios cargos, ahí se ve la estructura. El objetivo ya dijimos para qué: para a nivel de confort, para que esa persona, el usuario, puede estar sentado cómodamente allí, ocupar ese mueble con un relax correspondiente que le va a permitir mejorar su calidad de vida. Y pues la salida como tal es el mueble. Quiere decir que este sistema tecnológico se está haciendo en una carpintería. Por acá tenemos otro tipo de sistemas. Acá tenemos que el PAM
sencillamente se realiza en una panadería. Acá esta puede ser en una empresa que sea ensambladora, autos, ¿verdad? Un auto. Y bueno, para el pan vamos a nombrar algunos de los materiales que se pudieran usar como harina, mantequilla o grasa, ¿verdad? Dependiendo de cómo realicen huevos, pero también necesitamos otro tipo de recurso, que es el recurso material que tiene que ver con recursos tecnológicos, como por ejemplo el horno, para el caso y de personal, pues al panadero. En el caso de los carros, pues tendríamos que tener como partes, podemos verlos, tenemos el manubrio, tenemos el parabrisas, tenemos el motor del carro, que aunque no se ve, lo debería de tener un digamos, el tanque de la gasolina para que almacene el combustible. También tenemos los focos, tenemos las luces de emergencia, entre otras cosas. El motor, como ya había dicho, ¿verdad? Pudiera ser la parte que tiene que ver con carburador. Eh, Tendríamos que tener, si utiliza una batería, que es la que le va a poder imprimir eh, la, la, lo necesario para que se pueda poner en funcionamiento ese motor, entre otras cosas. Como salida vamos a tener el auto. Y podemos decir en líneas generales que los sistemas tecnológicos, en función de su entrada, es decir, de la entrada que deban recibir, pueden, digamos, dividirse básicamente en cuatro tipos, que son el sistema mecánico, el sistema eléctrico, neumático e hidráulico. Vamos a mirar por aquí algunos ejemplos y vamos a ir conversando. Este bombillo, ¿qué tipo de sistema es? La entrada que recibe es eléctrica, por lo tanto es un sistema eléctrico. Básicamente, ¿en qué se basan? Pues la palabra lo dice, su entrada va a ser la electricidad. Es decir, que va a haber una fuente de energía, que es la corriente eléctrica, pero también los conductores, que son los cables que ustedes pueden ver ahí, eh, van a tener un receptor o actuador eléctrico, que es como tal la resistencia que está dentro del bombillo, que es semiconductor, y va a permitir transformar esa corriente eléctrica en corriente lumínica, digámoslo así, y calórica, porque ese bombillo sencillamente se calienta y porque produce luz. ¿Ok? Una vez que se enciende, digamos, o se le da paso a la corriente eléctrica, porque aquí tenemos una batería que es la que impulsa esa corriente eléctrica, porque en este caso esto es lo que constituye la electricidad como tal, se le da entrada a esa corriente o ese flujo de electrones a través de el pulsar este dispositivo, que no es más que un circuito que abro o cierro según sea que quiero que funcione o no. Una vez que se cierra el circuito, es decir, que se permite el flujo de energía, eh, esa la misma va a circular por todo el sistema y se va a generar esa salida que estamos hablando. Eh, Vemos entonces aquí que este resultado o la salida específica es tanto calor, porque estoy convirtiendo en la energía eléctrica en térmica, ¿verdad? En calor. Y eso lo hace el receptor que tiene el bombillo, como lo dije, que es la resistencia. Y también podemos ver que hay una parte de salida que tiene que ver con la iluminación o con la luz. Eso quiere decir que convertí esa energía eléctrica en dos tipos de energía, lumínica y calórica.
Ahí podemos ver perfectamente que es de iluminación y pues sencillamente como otros ejemplos tenemos aquí la pantalla de esta laptop que estoy utilizando, las luces LED, el láser también. Si nosotros hablamos de otro tipo de salida que pudiera emplearse, pues tenemos de movimiento, como puede ser el movimiento de un motor. Pudiéramos estar hablando de un electrodoméstico que rota o gira a través del aspa. El motor se pone en funcionamiento. Estamos hablando de un ventilador. Y también podemos tener un electroimán o un relé, y cualquier tipo de electrodoméstico cae en un sistema eléctrico porque la entrada es la energía eléctrica. Como les digo, tengan mucho cuidado porque de acuerdo con la salida, pues entonces voy a tener un movimiento o una u otra, movimiento, iluminación, voy a tener sonido. Entre los sonidos que pudiera ser, pues si yo pulso un timbre, obviamente va a haber un sonido. ¿Por qué? Porque se hace contacto con una campana y se activa la misma y se genera un sonido. ¿Qué más pudiera haber como sistema eléctrico aquí? Los auriculares, los autovoces, los altavoces, perdón, la radio también es un ejemplo. El reproductor de audio portátil pudiera ser también. Y si nosotros hablamos de los sistemas hidráulicos, aquí tenemos un sistema hidráulico, ¿verdad? Que sencillamente corresponden a aquellos que mediante la presión de un fluido, aquí podemos ver, los fluidos van a pasar por aquí, que son los aceites, ¿verdad? Podemos ver que se genera una fuerza resultante, como es el movimiento de este brazo, ¿ok? Esto se hace fundamentalmente por el llamado principio de Pascal. Ese principio de Pascal se enuncia como que la fuerza ejercida sobre un líquido se transmite en forma de presión sobre todo el volumen del líquido y en todas direcciones. Por lo tanto, ese líquido, que en este caso es el aceite, va a, digamos, a pasar por todos estos conductos, ¿verdad? Que me van a permitir que este brazo mecánico se mueva. Aquí, ¿verdad? Va a haber esto es, o ¿por qué sucede esto? Pues bueno, sencillamente porque esa característica de los líquidos son de bajo nivel de compresibilidad, tienen un movimiento libre y por la viscosidad y la densidad. En este caso, pues, como les digo, para esta máquina estoy utilizando aceite y elementos generadores de energía, elementos de tratamiento de fluidos, de mando y control, entre otros componentes, y se genera como unidad básica el movimiento de este sistema. Aquí podemos tener palas excavadoras como esta que está aquí, eh, el motor hidráulico, que tiene que ver con los diferentes tipos que son de engranajes, de paletas y de pistones. También tenemos máquinas como grúas, tornos y torres de perforación. Aquí lo que les quise fue dar algunos ejemplos. En cuanto a los sistemas neumáticos, sencillamente podemos ver este taladro que lo que recibe por entrada es un aire a presión, que el aire se puede considerar lógicamente como un gas, como medio de transmisión de señales y o potencia. Este tipo de tecnología es muy utilizada en la automatización de máquinas y en controladores automáticos. Un ejemplo de también este tipo de sistema, que es el neumático, lo podemos ver en las puertas de los autobuses, en la manera como abren y cierran, y están accionadas por lo general por sistemas neumáticos o de aire comprimido. Podemos también tener, pero podemos decir, acá tenemos un compresor, lo podemos ver aquí claramente. Necesitaba comentar que por lo general los sistemas neumáticos tienen como elemento fundamental
un compresor, también tienen un depósito, tienen que tener un filtro, que es llamada unidad de almacenamiento. Eso que estoy hablando yo aquí lo pueden ver claramente en este dibujo. ¿Ok? Mm, y ya habíamos hablado de que como ejemplos fundamentales son todos los movimientos de las puertas de vehículos de transporte público, como buses y, bueno, no estando acá en Venezuela, en otras partes pudiéramos hablar de los trenes. También tenemos el sistema acá ferroviario, el sistema este que es el de implementado, que es el trolebús, ¿verdad? Que lo utiliza. Entonces, estos sistemas neumáticos se pueden utilizar en otros, o digamos, en otros sistemas, en otros vehículos de grandes dimensiones, eh, como pudiera ser un auto que funciona por frenos accionados por aire comprimido. Tenemos otro tipo de sistemas que son los mecánicos, fundamentalmente, que son los que reciben una fuerza, digámoslo así. Allí clasifiqué, en este caso, a la moto y a la bicicleta, porque como tal, ese sistema mecánico lo que va a recibir de entrada es una fuerza y utiliza o genera movimientos y utiliza, digamos, elementos como rígidos o duros, ¿ok? Entonces, en el caso de la moto, la persona acciona la palanca a través de la fuerza que le da con el pie, y en el caso de la bicicleta también al mover los pedales, digámoslo así, es decir, de movimiento. Estamos hablando de transformar ese movimiento desde la fuente que lo genera en distintos tipos de energía. Pero en este caso vamos a accionar bien sea la moto o bien sea la bicicleta. Entonces tendríamos aquí un sistema mecánico. No solamente estos son mecánicos, también podemos tener a las poleas, los polipastos, las palancas, y pudiéramos hablar del el torno o el cabestrante. No sé si tienen alguna pregunta al respecto y podemos seguir con lo que viene de la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que está claro que de acuerdo con la entrada, los podemos hacer en clasificación. Entrada, energía, sería eléctrico. Algún gas a presión o aire, digámoslo, tendremos sistemas neumáticos. Si nosotros hablamos de la presión de un fluido, tendremos sistemas hidráulicos. Y si nosotros hablamos de la fuerza ejercida sobre la parte, alguna de las partes o la entrada, es una fuerza ejercida que me va a permitir realizar un movimiento, tendremos a los llamados mecánicos. Vamos por acá a comentar acerca de qué cosa. Hablábamos al inicio dentro del esquema que estábamos manejando, acerca de los sistemas de lenguaje hablado, ¿ok? Entonces, podemos ver que el lenguaje es la facultad que tiene el hombre de comunicarse mediante símbolos, ¿verdad? Y que le permite signos, digamos, verbales, y que le permiten hacer o comunicarse con su entorno o con otros individuos. ¿Ok? Y podemos ver que tenemos también a la lengua. Porque como tal pudiéramos diferenciar algo fundamental. El lenguaje en sí es la capacidad innata del ser humano para comunicarse, es decir, ese movimiento que yo realizo para poder establecer la comunicación a través de nuestra voz o bien sea a través de la mano por hacer movimientos escritos.
Mientras que la lengua como tal es todo ese sistema específico de signos, bien sea orales o escritos, utilizados por una comunidad para comunicarse. Ejemplo, si nosotros estamos en Venezuela, la lengua es español, ¿ok? La lengua es español, ¿ok? La lengua española. Y si estamos hablando de toda la parte de Sudamérica, pues vamos a tener esa característica, pero si estamos hablando de Portugal, la lengua es diferente porque estamos hablando con el idioma es portugués, ¿ok? Y los símbolos que se utilizan son totalmente diferentes, o si nosotros hablamos de árabe, totalmente distintos los símbolos empleados. La forma china, diferentes los símbolos empleados. Eh, por lo tanto, entonces podemos decir que la lengua, ya que está constituida por elementos básicos que no son más, o aquí en Venezuela lo llamamos alfabeto, que unidos me van a permitir conformar unidades mayores conocidas como palabras, y que unidas estas palabras voy a crear oraciones, siempre y cuando tengan un verbo implícito, ya que estos signos de la lengua están relacionados entre sí, pero a la vez son independientes. Puedo decir que la lengua es un sistema. Cuando nosotros hablamos del procesamiento del lenguaje natural, que es conocido como PLN, P de procesamiento, L de lenguaje y N de natural, el mismo está ubicado en el campo de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial, así como de la lingüística, y es el que ha permitido establecer la comunicación entre las computadoras y los individuos. Básicamente se puede hablar que en el procesamiento del lenguaje intervienen una parte morfológica, una parte sintáctica, semántica y pragmática. La morfológica me habla de la forma, la sintáctica me habla de identificación de elementos dentro de una oración. Por ejemplo, pudiéramos hablar de artículos, verbos. Eh, la semántica es de significado, lo que significa como tal esa palabra que yo estoy utilizando o esa unión eh, de letras del alfabeto. Y la pragmática es el uso que le pueda dar. Vamos a seguir acá hablando un poquito de la comprensión del lenguaje. ¿Cómo lo es? Cómo se identifica a nivel de subcampo especializado en las relaciones semánticas y pragmáticas, ¿ok? Entonces, el procesamiento del lenguaje natural se da por todo lo que podemos ver acá, como el reconocimiento de entidades nombradas, el etiquetado de partes del discurso, el análisis sintáctico, la categorización del texto, la resolución de correferencias, la traducción automática, pero aquellos que tienen que ver con la comprensión del lenguaje, la palabra comprensión lo indica, lo que yo les he hablado a ustedes. Si ustedes realizan la lectura de un texto, por favor, parafraséenlo, es decir, con sus propias palabras, díganme qué fue lo que entendieron. Entonces ya estamos hablando de comprensión del lenguaje. Pudiéramos hablar de analizar no solamente la parte digamos, de palabras o de lecturas o de producciones literarias, sino también de análisis de sentimientos. También podemos hablar de resúmenes, resumen, como una técnica de comprensión del lenguaje que me va a servir para sintetizar un algo. Pero dentro de esos, pues se caracteriza mucho el uso de los bots conversacionales. Estos pues los utilizamos cuando hay una contestadora automática, ¿verdad? Y pues se le indica al usuario que deje su mensaje, ¿ok? En cuanto a los acuerdos logrados para la comprensión de este lenguaje hablado, hay varios, como por ejemplo el uso de conjuntos de datos de entrenamiento y de prueba independiente, como la evaluación del sistema visto como una caja negra, es decir, donde no conozco la parte de adentro, pero sí, en función de las entradas y las salidas, puedo establecer
qué procesos pudiera ser que se llevaran a cabo en el mismo. Permiso. En cuanto a captura de datos para evaluación o de respuestas canónicas y obtención de medidas, ¿ok? Es decir, de cómo puedo cuantificar el funcionamiento de esa comprensión del lenguaje natural. Podemos tener aquí como tal que una de las técnicas que se utiliza muchísimo son la de El Mago de Oz, que tiene ese nombre gracias a la novela de Baum en el año 1900, en donde en esa ciudad de Oz había un mago que era el que controlaba todo lo que tenía que ver con la magia, ¿sí? Pero más allá de esto, el origen del método como tal del Mago de Oz se dio al año 1975, donde Monroe y Norman en la Universidad de San Diego realizaron una investigación a nivel para favorecer a agencias de líneas aéreas, en donde los participantes fueron invitados a utilizar terminales de computadora que ofrecían asistencia de viaje, ¿ok? ¿Qué era lo que se hacía? Se tenía un analista, a un asistente, perdón, de viaje, que estaba atrás, que no podían ver los participantes y que a través de, digamos, folletos y diferente material que se le daba, así como calendarios, le daban las respuestas a esos usuarios. Pero realmente fue solo hasta 1983 cuando se acuñó este término Mago de Oz gracias a Kelly. Y en su estudio, pues Kelly utilizó una cortina real para separar a los usuarios de prueba del ser humano que controlaba, digamos, el sistema con el que ellos interactuaban. Esta técnica también suele llamarse, no preste atención al hombre tras la cortina, que se atribuyó, este término se atribuyó a Bernstein. Respecto al nombre del Mago de Oz, Kelly en su página web entrega una alusión al término Oz como un acrónimo de Offline Set, para expresar el hecho de que el mago interpreta las solicitudes del usuario en un sistema en tiempo real. ¿Okay? Acá podemos ver o ejemplificar a través de esta figura cómo el usuario, que es el que está centrado frente al computador y un micrófono, puede ver lo que responde ese asistente o ese llamado mago, que es el que le responde a través de el teclado. Y bueno, tienen una conectividad en donde se produce la voz, se puede escuchar la voz y sencillamente entonces esto se traduce en que eh, para el año de 1983, Google y colaboradores lo que hicieron fue en el artículo trataban de simular una máquina de escribir que respondiera a la voz humana, mostrando automáticamente los textos que fueran reconociendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona hablaba, el asistente tipeaba lo que esa persona hablaba y posteriormente le daba la respuesta, ¿no? Entonces se realizaban esas simulaciones en las cuales los usuarios miraban a una pantalla y dictaban a través de un micrófono, el cual estaba conectado a un digitador humano en otra alcoba, y a través de un teclado se escribía en la pantalla se escribía y había una conexión paralela ahí, el usuario podía ver lo que la otra persona tipeaba. ¿Okay? Esa técnica del Mago de Oz básicamente está sustentada, de acuerdo con los autores Fraser y Gilbert del año 1991, en tres precondiciones que tenían que ver que, bueno, se hiciera una buena simulación, donde las limitaciones humanas del mago, tales como la velocidad de respuesta ante la solicitud de un usuario y la posibilidad de que el mago no fuera capaz de procesar esa solicitud, se, eh, se hicieran pues reales, digámoslo así. También se especificaba el funcionamiento futuro del sistema
que la simulación fuera convincente, es decir, que no inmediatamente el usuario formulaba el planteamiento y rápidamente el asistente, digámoslo así, el mago de Oz iba a responder. Tenemos también que estos mismos autores, Fraser y Gilbert, proponen tres fases fundamentales que son la primera, la inicial, la intermedia y la terciaria, digámoslo, o la secundaria. Esa fase pre-experimental, experimental a nivel 1 y experimental a nivel 2, en la cual en la primera lo que se hace es que se definen las estructuras y las restricciones del diálogo. Se analiza cómo puede ser aplicado, qué posibilidades tiene, es decir, el rol del sujeto y los antecedentes. Se toma en cuenta la localización del software y el hardware requerido para la realización del experimento. En la fase intermedia, se realiza una primera evaluación del sistema y se aplican algunas restricciones al mago, así como se toma en cuenta la recopilación de información básica sobre el vocabulario inicial, la gramática y el modelado del diálogo. De último, o por la tercera parte o fase, se realizan recolecciones de otro tipo de información y se realizan mejoras al sistema comparándolo, digamos, con lo que debería de contestar en la realidad un sujeto. Y bueno, en este caso se habla de un mago biónico en el sentido de que algunas de sus funciones las desempeña el sistema definitivo. En cada iteración se añaden restricciones identificadas a partir de la fase anterior. Y bueno, allí es donde se realizan mejoras al sistema. Esto pudiera dar o conllevar a varias revisiones, digámoslo así, por eso se habla de varias iteraciones. Y bueno, como tal, esa técnica del mago de Oz tiene sus aplicaciones a nivel de prototipos de sistemas, en los cuales se prueba la eficacia del sistema, se pueden modificar estrategias de diálogo de acuerdo con los resultados sucesivos, se analiza el comportamiento de esas personas que están interactuando con una máquina supuestamente, con la intención de que se compare si realmente estuviera hablando con una persona, cómo pudieran ser esos mensajes, esas respuestas, esas preguntas, y se toma en cuenta la duración de la interacción, los tiempos de respuesta, entre otras cosas. Estos elementos pues van a suministrar parámetros de diseño del sistema definitivo. Además de esto, se puede entrenar el módulo de reconocimiento, ya que en la mayoría de las aplicaciones se requiere el reconocimiento del habla, digamos, espontánea. Eso que tiene que ver con las preguntas que formule el usuario. Es importante aclarar que también se pueden utilizar las modalidades del lenguaje hablado y escrito. Y no solamente esto, sino que también podemos manipular símbolos o tonos de toque, como los que se usan en experimentos para máquinas contestadoras de teléfono. Bueno, y aquí podemos hacer un ejemplo, un resumen de lo que es como tal las características de esta técnica y en donde podemos ejemplificar que el participante es un usuario y el mago de Oz es una persona. El llamado mago introduce las peticiones del usuario transcribiendo la frase hablada a texto y enviándosela a la pantalla. Así como interactuando con un sistema de información. ¿Eso qué quiere decir? Que él saca la posible respuesta de un sistema de información, o se le dice de información porque le está dando información con respecto a la respuesta que ha formulado ese usuario. No se permite que ese mago, digámoslo, realice tareas complejas. Por lo tanto, si en algún momento hay una pregunta y él no tiene conocimiento o dentro del sistema de información no está la respuesta, sencillamente él debe enviar un mensaje que diga que la pregunta requiere un proceso que sobrepasa las posibilidades del sistema. Eso consistiría o aplicaría sobre la base de
lo que hoy día conocemos como una interfaz en la cual se le está avisorando al usuario que hay un error, digámoslo así. O en este caso que sencillamente para salir del paso, ya que no tiene la respuesta acertada o adecuada, sale el paso, el mago de Oz o el asistente diciéndole o respondiéndole esto a ese usuario. Permiso. En cuanto a las respuestas, sabemos muy bien que son las que el mago envía al usuario. Y en caso de que ese mago cometa algún error, pues lógicamente la respuesta debería de ser modificada. En cuanto a una cuarta característica, me habla de que la obtención de medidas se lleva a cabo con programas estándar y convenios para las entradas y las salidas. Esto también de obtención de medidas, recuerden que hablamos de la interfase usuario-asistente y pues tenemos una velocidad de respuesta, así como una manera de realizar la pregunta. Esto forma parte de las características de esta técnica Mago de Oz. Bueno, un poquito larga la exposición que hemos hecho el día de hoy. Hemos querido englobar varias cosas, tanto a los sistemas tecnológicos como a los sistemas de lenguaje hablado. Y bueno, hemos obtenido pues como resultado final esta charla que hemos visto el día de hoy. No me queda más que darles las gracias por su asistencia y convidarlos a los próximos encuentros. El día de mañana se celebrará uno, el día viernes 13 de junio en horas de la mañana y el día domingo también en horas de la mañana. Muchas gracias por su atención y las estaré esperando en los próximos encuentros. Cualquier duda con respecto a la actividad 1, que es la que están entregando esta semana, estoy completamente a la orden. Gracias, que estén ustedes muy bien y que pasen feliz noche.